En el programa glandular, si sigue creciendo el tumor, entonces no está resuelto el conflicto. Bueno, lo primero que te respondería es que desde esta interpretación de la medicina germánica, antes de sacar una conclusión necesitamos entender qué es exactamente lo que está creciendo, y cómo se está manifestando en tu cuerpo. A ver, no es lo mismo que esté creciendo un nódulo macizo, sólido, con características más densas, endurecido, que aumenta de tamaño, digamos, en la zona glandular, que una mama que se está inflamando, que se hincha y que se empieza a convertir en algo doloroso durante una fase de reparación. Según este modelo, el programa glandular, ¿sí?, de la mama se relaciona con un conflicto de nido, ¿sí? Es decir, hay un conflicto de preocupación, peleas, discusiones, ¿está? Entonces, cuando la biología considera que parte del propio territorio afectivo, un hijo, madre, pareja, padre, alguien cercano para vos, o que constituye parte de ese nido, está en peligro, ahí se puede activar. Puede tratarse de preocupaciones, pleitos, discusiones, peleas, una sensación de que alguien está en peligro y tenés la necesidad de acobijarlo, de protegerlo, ¿sí? Entonces, el sentido biológico sería aumentar esa capacidad de nutrición, de protección, de cuidado, y por eso el tejido glandular empieza a crecer durante esa fase activa del conflicto, porque ahí está la necesidad o el sentido biológico en esa fase de estrés o de adaptación permanente que estás viviendo. Pero Hammer plantea que a ese conflicto de nido también se le suma, ¿sí?, o coexisten varios conflictos. O sea, hay un conflicto más que es un conflicto motor instintivo, un conflicto de miedo a morir, que tiene también un sentido biológico, no necesariamente es un miedo a morir consciente, un miedo a la muerte. ¿Qué significa eso? Que aparece un impulso enorme de actuar, de correr, de proteger, de hacer algo, de salvar a alguien, de hacer algo por esa persona que yo considero que está en peligro, pero al mismo tiempo surge una sensación de bloqueo. No puedo hacer nada, me siento impotente, o me siento paralizada, me bloqueé, me siento inmovilizado, sin salida. Entonces la persona quiere ayudar, quiere rescatar o evitar que algo le ocurra al otro, pero siente que no puede hacerlo, se siente atada de manos. Y según esta mirada, ese conflicto motor instintivo puede alimentar o sostener a ese conflicto de nido, e incluso mezclarse con conflictos más arcaicos relacionados con la pareja, el territorio más íntimo, la reproducción o la sexualidad. Por eso, acá la pregunta más importante no es solamente si el tumor crece, sino con quién está articulado ese conflicto y qué vivencia biológica hay detrás de esta situación que me estás contando. Ahora bien, también hay que diferenciar si lo que estás observando es realmente un crecimiento activo, o si podrías estar entrando en una fase de reparación. ¿Por qué? Porque acá en este modelo, durante la fase de reparación, la mama también puede inflamarse, hincharse, volverse más sensible, dolorosa. Puede aparecer una especie de calor, ardor, pinchazos, dolores agudos, fiebre, sensación de tensión, cansancio, sudoraciones nocturnas, porque, bueno, se interpreta que en una fase de reparación natural, todo ese tejido que creció o había crecido durante la fase activa, comienza a degradarse en la reparación, a reorganizarse, a descomponerse, a desintegrarse, ¿sí? Mientras que en otros casos
puede quedar hasta encapsulado. Por eso, desde esta perspectiva, una mama más grande o más inflamada no siempre significaría que el conflicto sigue activo. Podría indicar, en este caso, que el organismo está atravesando una etapa diferente del proceso o una fase de reparación. Por eso es importante tener en cuenta a ver qué es lo que está sucediendo en tu mama o qué es lo que vos describís, ¿sí? Sin embargo, si el nódulo sólido continúa, digamos, aumentando de tamaño o de volumen sin entrar en una fase reparativa, acá solemos interpretar que el conflicto todavía seguiría activo, que no está resuelto completamente y que la persona sigue viviendo de algún modo en una situación de estrés, de preocupación biológica, y recién cuando ocurre la conflictólisis, porque solucionaste el conflicto, ¿sí? Esa resolución apareció, recién ahí se va a detener ese crecimiento o esa mitosis y la biología te mete en una fase de reparación. Por eso el trabajo desde esta mirada consiste en explorar toda la historia del paciente, en identificar el punto de quiebre y comprender qué situación activó el programa biológico en tu vida, con qué miembro del sistema familiar o afectivo está relacionado o está articulado tu programa, qué vivencia de preocupación, de impotencia quedó instalada ahí y qué es lo que hoy todavía podría estar sosteniendo ese estado de alarma o ese programa biológico. Entonces la idea no es quedarse solo con el tamaño del tumor, sino intentar describir todo el entramado conflictual que según la medicina germánica estructura el cáncer de mama en cada persona. ¿Está? Porque ahí es donde está, digamos, el sentido biológico de lo que tu cuerpo está tratando de expresar. Entonces, en el caso de que vos estés percibiendo que simplemente es el nódulo que está creciendo, pero que no estás en una fase de reparación, porque todos estos síntomas que yo describí no están presentes, entonces ahí sí vas a tener que hacer un trabajo de autoindagación, de anamnesis, y observar con quién de tu manada, de tu sistema, puede estar articulándose este conflicto biológico de preocupación que estás viviendo en tu nido. ¿Con quién está relacionado? También es importante que tengas en cuenta si sos diestra y está en la mama izquierda o está en la mama derecha, como para que vos también tengas más posibilidades de encontrar con quién está asociado ese programa o esa situación que estás viviendo, ¿sí? Teniendo en cuenta que si sos diestra y está en la mama izquierda, ¿con quién puede ser el conflicto? Con un hijo, con una madre, o hasta puede ser simbólicamente con una pareja que estás maternando, o con una pareja en términos más íntimos, más vinculares o más arcaicos del tipo reproductivo, instintivo o sexual, pero bueno, habría que buscar en profundidad como para que vos puedas encontrar qué es cuál fue el conflicto que disparó tu programa y qué es lo que aún lo está sosteniendo para que ese crecimiento se detenga. ¿Está? Una vez que vos resuelvas esa situación, la identifiques, la puedas resignificar, recién ahí, cuando ese estrés en tu biología baje,
te va a meter en una fase de